Tercer bloque de No Sonora, 1904. ¿Qué yo qué hago? No me contaste, Gastón. Quieto. ¿Cómo todo lo que dijiste? Ah. Lo que nos espera en los próximos años. Porque vamos a caer. Y lo que quedó ahí en el tintero. ¿Sí? Sí, un par de cositas. Bueno. Sobre todo lo negativo de Facebook, ¿no? No llega a contarlo. ¿Tiene cosas negativas Facebook? Sí, un Para montón. mí no. Sí, un montón. Para mí no. Mentira, no estás hablando en serio. Yo hablo en serio. Para mí no tiene cosas negativas. ¿Cuántas cosas buenas te dio Facebook? ¿Te pudiste contactar con gente que hacía mucho que no veías? No estoy diciendo que no tiene cosas positivas. No, Estoy diciendo que tiene cosas negativas, pero que depende cada uno como lo tome. Ahora le voy a preguntar. ¿Qué haces, Julieta Lucero? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, Por ¿vos? acá todo bien, con calor. No, mirá el color de Juli. Te armé una mesa femenina acá. Qué bueno. ¿Vos cómo andás? Bien, tenemos unos 36, 37 grados. Ah, hoy. Estamos bueno, pero vos on tenés, fire. tenés una pileta en tu casa, Juli. Es un mar. Tengo el río a una cuadra, pero Bueno, cuando se chao. trabaja, viste que a veces no se puede. Para mojar las patas sirve, ¿eh? Es una salida, ¿eh? Una refrescadita. ¿Cuánto? No, te digo que es el río Negro, que es súper ancho y largo, Sí. con lo cual tenés muchos kilómetros de playa y cuando está alto es tipo piletón. Qué cagada, ¿no? No es un... Vos sos no. una persona tipo que no puede vivir lejos de la playa, por lo que veo. Sí, un poco así. Por eso, ¿viste? Bueno. Así crecí que va a ser. La buena vida. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, un poco así como ansiosa a ver qué pasa, me meto en tema ya, Sí. con la COP26, porque va a ser un encuentro para hablar de cambio climático a nivel internacional Sí. bastante interesante. Hay miradas positivas y miradas muy negativas sobre qué se va a lograr con esta reunión, pero empieza ahora en 2 días y hay muchas miradas puestas ahí. Habrá No muchas sé si falsas estuvieron leyendo algo. habrá mirando muchas algo. falsas promesas, como decía Tambo Tambo. ¿Cómo? Habrá muchas falsas promesas, como decía Tambo Tambo, ¿no? Sí. Y en las últimas COP hubieron algunas falsas promesas. ¿Qué tiene Xi Jinping? Porque es él el que maneja el juego este. Bueno, es uno de los actores ahí que más que él, sus negociadores, a ver qué va a pasar. Sí, obvio. Es importante, también es importante India. A ver qué va a decir. ¿Qué va a decir Cabandía? Es re importante. ¿Lo mandamos a Cabandier a Glasgow? Sí, como que no. ¿Habla si inglés? las negociaciones, ¿Hablará inglés Cabandier? Sí, ¿cómo que no? Yo pregunto. Pero no importa si habla inglés, porque va con traductores oficiales. Está bien, pero siempre es importante, más lindo hablar vos, ¿o no? A nivel... Y yo no lo recomendaría. ¿Vos no? Por más que tengas muy buen inglés, Sí. es diplomacia. Ok, Te equivocás un poquito y podés hacer un quilombazo. ok. Bueno. ¿Yo me ubico? Ok. Bueno, arrancábamos. Dale para adelante. Bien, vamos para adelante entonces. Bueno, se va a hacer este año la COP26 en Glasgow, en Escocia. Una zona bellísima, fría, gris. Vamos a ver, No fui a Glasgow fotos yo. interesantes, digamos. Yo no fui a ¿Cómo? Glasgow. Yo no fui a Glasgow. Gastón fue a Glasgow. Yo fui a Glasgow. ¿Qué te pareció Glasgow? De hecho, fui para, no, esta época del año no, pero tipo fines de septiembre. Me pareció gris. Gris, es una descripción, es la descripción que hace todo el mundo. Sí. Pero dicen que es muy lindo también. No dije que no, solamente te digo que es Ahí gris. está. Gris no industrial, o sea, gris de clima. Gris climático, exacto. Pero todo Ahí está, el Reino está bien. Unido es gris. Sí. Sí, 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 Manchester. Bueno. pero digo, todo lo Muy que es Escocia es muy gris. Claro. Es como que todo eso, no sé, como que está quedado tiene como otro tono, otros tamices de color. Tomá. Ahí está la descripción. Contalo. Bueno, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre va a ser esta cumbre, no muy alejado del tiempo en el que fue Gastón. Van a haber más de 200 países presentes con sus delegaciones y 120 jefes de Estado, entre ellos va a estar Biden y va a estar Alberto por su pollo. Biden, que hoy estuvo con el Pope. Ahí. ¿No? Hoy estuvo con...
Con el Papa, Con el Francis. Pope Francis. Francis. Que no se quiso Biden. juntar con Alberto. Y no. Tampoco. Porque no se junta con gente que esté, ¿cómo se llama? Presidentes que estén en posibles elecciones o futuras elecciones. Bueno, también son Como- cosas diplomáticas. Necesitaba Alberto juntarse con el Papa. ¿Para por qué qué le no? servía el Estado argentino? Para que le dé la... Bueno, pues ahí es asunto religioso. Bueno, la COP26 está organizada por la Agencia de ONU para el Medio Ambiente, tiene su origen en el año 92, cuando una serie de países se juntaron y suscribieron al tratado internacional que se llamó en ese momento Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 1992 ya estábamos hablando de cambio climático. En ese momento se establecieron normas y expectativas para la cooperación global de los países, ¿no?, en materia de cambio climático, y fue la primera vez que se reconoció a nivel internacional, así como tan ampliamente, que se necesitaba hacer algo con los gases de efecto invernadero. Otra convención que fue muy importante fue el Acuerdo de París, de la que ya hablamos muchas veces en el 2015. En este acuerdo se planteó que había que llegar a que el calentamiento global sea por debajo de 2 grados Celsius para el 2030 y que lo ideal sería que sea 1.5, pero se habló de 2 grados, para evitar que haya catástrofes, ¿no? Cambio climático catastrófico. ¿Qué quiere decir esto? Incendios, sequías, calores extremos, todo esto que provoca como primera medida en migración, pero también problemas en todos los aspectos que nos puede ocurrir, ¿no? Social, económico, pérdidas de vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llega a esta COP26 este año 2021? Bueno, se llega en el medio de una pandemia, ¿no? Que no es poco. Esta COP tendría que haberse dado el año pasado, pero precisamente por la pandemia se retrasó un año. En algún momento se habló de que se iba a hacer y se planteó que no, porque quienes iban a poder ir iban a ser algunos países como mejor posicionados económicamente o que no estén luchando contra el virus, digamos, fue una disputa. Finalmente se trasladó para Glasgow 2021 y se llega a esta COP con este informe que armó el panel intergubernamental. Tengo que leer este título porque es larguísimo. Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, que nosotros mencionamos como IPCC, ¿no?, que en general lo decimos cortito, que fue el peor de los informes sobre este tema que se hizo hasta ahora por parte de organismos internacionales, y también fue el que palabras de más gravedad trajo a la mesa de debate. Habló de que si no habían cambios o si no se mejoraba lo que se estaba haciendo, inequívocamente iba a haber una catástrofe climática o iba a haber efectos vinculados a catástrofes climáticas muy complejas de sobrellevar, como decíamos recién, en todos los aspectos. De esto hablamos un poco en una edición de podcast que hicimos para No Sonoras con Juan Pucciarelli, sobre qué pasaba con este informe. Bueno, este informe se llega a la COP con esto sobre la mesa, que definitivamente no es poco. Bueno, este proceso, de encuentros, de reuniones, no son sencillos. Son muchas personas, muchos países y son meses y meses de negociaciones. Se llega a Escocia con las cosas más o menos cocinadas. Como en casi todas las reuniones internacionales de organismos internacionales, las negociaciones son previas y se cierran algunos artículos en el momento, digamos, en esa reunión. Son 2 semanas, en la primera semana se presentan los mandatarios y en la segunda semana es la que se va a negociar ahí bien punto por punto, que están a cargo ya no los presidentes, sino que los delegados o quienes están a cargo de cada delegación. En general son los ministros de Medio Ambiente, por eso hablé hoy de Cabandier, porque como ministro va a tener un rol muy relevante. Los objetivos de esta COP para la organización es como todo muy idílico, es que efectivamente se llegue a lo que se planteó en el Acuerdo de París,
que todos los países, incluido China, se sumen a la meta de reducir los gases de efecto invernadero para 2030 y que para 2050 además se llega a emisiones cero de carbono, ¿no? Como netas, lo cual va a ser más complejo, pero bueno, es otro de los objetivos. Y se está hablando de la eliminación del carbón como fuente de energía. Los actores principales ahí tenés Europa como continente, ¿no? China y Estados Unidos. Imagino que van a ser los 3 jugadores más importantes en esos objetivos que están trazando. Sí, están ellos, está India y aunque vos, no parezca, Australia también, porque Australia tiene grandes producciones de carbón. Entonces hay varios países ahí dando vueltas y otro rol importante van a ser los países más chicos o en vías de desarrollo, porque en general, o sea, lo que se ha visto en los últimos años es que donde hay consecuencias del cambio climático, si bien los países más desarrollados son los que emiten, son los países más chicos o en vías de desarrollo, o los menos desarrollados en términos económicos, ¿no? Los que peores efectos tienen. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? También es un tema grande. Quizás en la mesa de negociación no tengan peso, o no tengan tanto peso como otros actores, pero definitivamente son países de los que se va a hablar y con los que se va a hablar, porque se está hablando de que si no se llega a cumplir con ciertas metas, hay países que están en zonas de islas que difícilmente sigan existiendo. Suena todo muy catastrófico, pero la realidad es que si no se llega a los límites o a los grados que se pretende reducir el calentamiento, la curva de calentamiento, se van a derretir los glaciares, va a haber inundaciones, va a subir el nivel del mar y quienes están ahí más expuestos son los países que están sobre islas, en algunos archipiélagos o en algunos espacios marinos, digamos, más complejos. Y aparte va a haber un impacto sobre el comercio, ¿no? Todo lo que China tenga que bajar su producción de dióxido de carbono significa que la industria definitivamente China va a tener que trabajar de manera mucho más eficiente, migrar su tipo de energía, y eso significa un montón de industrias a nivel mundial que cambien la matriz del negocio. Sí, definitivamente va a ser un problema, aún bajando, se entiende que aún bajando las emisiones, por eso también hay un interés por parte de los países de hacer esta transición, porque no solo entienden que es una cuestión idílica de hagamos algo por todos nosotros como planeta, sino hay una visión de que realmente va a haber consecuencias, con lo cual en términos económicos y para las cabezas más frías y los mandatarios más fríos es una necesidad hacer la transición. Y el ejemplo que diste es perfecto, con lo cual, bueno, el objetivo fundamental, ampliar los objetivos que tenía cada país o que había presentado cada país para mediados de siglo en cuanto a las emisiones de carbono es uno de los puntos claves a negociar. O sea, tenemos negociaciones individuales y tenemos negociaciones generales. Son dos tipos distintos de cosas que se van a dar, porque en particular en la COP26 se tienen que presentar los NDC, que son contribuciones determinadas a nivel nacional, sí, que es un reporte cada 5 años. Los países que firmaron el Acuerdo de París deben presentar para contar cómo vienen con esa mitigación o con esos planes contra el cambio climático. Es como un reporte, no es como, es un reporte que deben presentar todos los países que firmaron el acuerdo, y este año es el año en que se presenta, con lo cual ahí vamos a ver qué sucede efectivamente y se van a plantear nuevos compromisos para el futuro. Juli, tengo otra una pregunta, cosa... perdón, te interrumpa, pero el tema me interesa mucho. Dime. Te voy a molestar. Argentina, ¿qué objetivo lleva? ¿Qué propuesta lleva? ¿Tenemos conocimiento de eso o es una moneda al aire? Argentina tiene particularmente el interés de hablar de cambio de deuda. Nosotros algo... bueno, siempre lo mismo nosotros. Bueno, pero es cierto, es un poco de lo mismo. Pero bueno, justo lo relacionan con lo climático. Okay. Lo que dijo Cabandier, mira, te digo... ¿Cuánto se habló de Cabandier? ¿En qué andará?
el textual, Sí. la Argentina ratifica el Acuerdo de París, dice nuestro compromiso ambiental es muy fuerte y está en el centro de la agenda del presidente. Bueno, Y el presidente ha asumido una postura muy firme al respecto, dice, ¿no? Esto lo dice mientras se busca siempre plata para vaca muerta. Ese es mi claro, parecer. estaría bueno y no hay política para energías renovables, ¿no? Bueno, para la construcción lo que de dice energía. él, vos Fede sabés del tema, lo que dice el ministro es que lo que buscan es un canje de deuda por acción climática, o sea que parte de los dólares que Bueno, de carbono. Argentina debe al FMI se convierta en inversión para parques eólicos, entre otras cosas, ¿no? Energía renovable, dicen. Cuidar el bosque nativo, parques solares. Y la verdad Leo de es humedales, que ¿no? No podría haber dicho. suena noble, ¿no? Las sierras de Córdoba hoy se están quemando. Claro. Suena noble todo, pero frente a la evidencia y las cosas que se ven todos los días, cuánto hay de cierto y cuánto hay de no cierto respecto al compromiso del gobierno, de este gobierno en particular y del Estado en los últimos años en general por la acción contra el cambio climático, digamos. Es complejo. Quienes están a la cabeza siempre de los reclamos son los movimientos sociales. Quienes están evitando que avancen las corporaciones son los movimientos sociales. Difícilmente o en ocasiones contadas ha sido el Estado el que ha frenado algunas cosas. Sí se han aprobado leyes, por supuesto, pero ya sabemos lo que pasa con las leyes. Se aplican o no se aplican, dependiendo de la conveniencia, con lo cual ahí la población, la ciudadanía tiene que salir a hacer de semáforo, ¿no? A decir, bueno, acá sí, acá no, ajustemos los tornillos porque no podemos seguir así. Así que bueno, una de las cosas más interesantes que se van a dar es sobre la cuestión de la financiación climática, qué va a pasar con eso, cómo se va a ayudar, digamos, lo que les decía hace un rato, de los países más desarrollados a los países en vías de desarrollo. En 2019 los países ricos prometieron que iban a contribuir 100.000 millones de dólares anuales a los países más pobres para poder mitigar el cambio climático. Eso todavía, o sea, hasta 2020, eso todavía no se cumplió, con lo cual promesas del 2009 que no se cumplen, llegamos al 2021. ¿La podemos renovar ahora de nuevo? Es decir, me comprometo No sé. dentro de 5 años. Es difícil cuando los plazos son tan cortos, porque cuando uno renueva, ¿no?, compromisos y expectativas, pero tiene plazos más largos o las consecuencias están más alejadas en el tiempo, el carácter de urgencia de las negociaciones son distintas, pero hoy no hay tutía. Se pasa el fumador, ¿viste? Lo que pasa es que, o sea, yo lo pienso un poco también con lo que pasó con la pandemia. O sea, lo urgente se convierte en realmente urgente cuando te está tocando la puerta. O sea, la pandemia, ¿por qué la comparación? Abrió la puerta al home office, ponele, que antes ni se hablaba acá en el país. O sea, y se empezó a hablar a partir de eso. El cambio climático, en teoría, digo, comillas, a nadie le importa hasta que se le prende fuego a la casa. ¿Entendés? O se le inunda la casa porque el río desbordó o porque el mar o lo que sea. Entonces, sí, se comprometen cada 2 años, cada 5 años a hacer todo, sí, vamos a disminuir el carbono y todo, y nunca hacer nada porque en realidad no les importa. O sea, hasta que les toca la puerta el problema. Sí, en términos de países funciona muy así y también en términos de audiencias, ¿no? No es lo mismo lo que sucede en los lugares del interior donde se ven las consecuencias directas del extractivismo, que se ve día a día, donde está la gente en las calles. Bueno, lo que hablamos siempre, todos los cuatro de cada mes, hace casi 20 años, se marcha en Chubut por el no a la mina. O sea, eso es algo recontra concreto que pasa en una provincia. Y por ahí en otra provincia o en Buenos Aires, queda alejado. No te porque enterás. no le pasa en el territorio. Entonces, en ese sentido sí hay una cosa de identificación o de falta de empatía o algo que está, o problemas a la hora de comunicar quizás, pero ya estamos en una instancia en que pasó mucho tiempo y es hora de resolver. A partir de lo que se resuelva acá es cómo se va a dar la nueva baraja a nivel internacional en cuanto a leyes y tratados para seguir trabajando contra el cambio climático. Me parece que hoy esta columna es súper introductoria y que probablemente con Juan en otro podcast trataremos bien qué sucedió y cómo va a seguir, porque realmente va a ser
un encuentro, una especie de hito, digamos, en este tipo de discusiones y debates. Bueno, esperemos que lo que se comprometan a hacer lo hagan, nada más que eso. Y que no haya ningún loco como Trump que se baje, se suba y todo ese tipo de cosas. Bueno, Juli, ¿algo más quedó en el tintero? No, que estemos atentos porque seguramente alguna cosita respecto a la independencia de Escocia, alguna cosa seguro vamos a ver. Toma. Yo sé ¿Se que pica? a ustedes les interesa. ¿Se pica el lago? Sí, porque se está por morir la reina. Y la reina no va, por ejemplo. La ¿Qué va? Porque no va. Mata que sepa tanto está de- internada. No corta el pan dulce. Está internada, por favor. Ya está tocando el arpa. ¿Está internada? ¿En serio? No sabía. No, Escuchame, dijeron que ayer o antes de ayer fue a su oficina. Sí, Se mueve la la oficina reina. del hospital. se mueve la reina, me subo un avión a Londres. Hay que ir a vivir eso. ¿A festejar? No, festejar no, todo el funeral se va a hacer. No, una te pegas un embole la cancha. Una locura, boludo. Matan todo Hacer el pedo cola para ver allá. un cajón así chiquito. Sí, olvidate. Malísimo. Ni por la tele Trae- lo veo. Trae Ah, que una teaspoon, una cucharita que diga funeral de la ¿Cómo reina. es? ¿Una qué? Una teaspoon. Una cucharita de té. Ah, no había entendido, perdón. Está como Cabandier. Escuchame una cosa, Cabandier. El tema es quién va a agarrar, ¿no? ¿Se agarra Carlos la manija o William? Ahí se va a picar. ¿Quién va a ganar? No es una elección. Es Harry se bajó. Harry se bajó. Lo dejó William. No, William está ahí haciendo firme, se está quedando pelado. Se está tanto. probando todo. Sí, sí. Está quedando, estás. Sí. Igual está Carlos antes. Sí, pero. ¿Está Carlos? Sí, A no, ver, eso no a Por ver. existe. favor, que le toque la corona a Carlos, aunque sea un segundo. Hay un documento que Carlos no figura, me parece. Mm, Me parece a mí. yo soy muy fan de todo el quilombo real. No sé por Sí, yo qué me también. importa tanto. ¿Por qué no te busquemos un entrevistado para la semana que viene, por favor? ¿Hablamos con Carlos? ¿Con quién quieres hablar? Ay, ¿Con Charles. Chikov? ¿Con Eugenia Chikov? ¿Con quién crees que se murió Eugenia Chikov? con alguien que nos cuente... Yo tengo a alguien para hablar de esto, profesional de. No, dale, vengo. Profesional de la corona Royalty. inglesa. Me Sí. encanta. El productor del programa que viene es Sergio. Yo no voy a estar. Lo hablamos con Lo Sergio. hablas con Sergio. Hablamos con listo. Listo, Sergio es muy Decimos Nakam Pop, que- ¿Cómo, ¿viste? cómo vas a ¿Qué chocar la galletita Ferrari, se Sergio? trae? ¿Qué hija? Sí. Ya la manejé la Ferrari alguna que otra vez. ¿o no? Sí. Vos manejás un Rolls Royce. Despisté, pero no choqué por ahora. No pasan a Nicky Nicole, eso sabemos, ¿no? No, claro, sí, está Sergio no, el comando. No, Baneada. La verdad. Está bañado. Bueno, va a estar bueno eso, hay que seguirlo. Gastón. Sí. Hay que... Ya para mí no llega. Y si te gusta el No clima, llega nadie. tenés que irte a Londres, Dijeron aunque sea 3 días. No, pero me gusta ver The Crown, ya tanto. Pero tanto Hasta ahí llego. No, pero Claro. caminar por ahí vas a ver un montón de cosas. Vos decís, no Sí, están siempre te los va a mismos gustar. bichos ahí parados haciendo No, nada. no te va a gustar, vas a ver. Todo el camino que hacía Lady ¿Cómo se Di llama? para ir al palacio, eso te va a gustar. Sí, tengo un tema con Lady Di. No, ¿qué sos? Tengo Sí. mis dudas. La amo, o sea, amo la historia de Lady Di, Sí. pero era rara. Ajá. Me da desconfianza. No, ¿Era no rara o no la me construyeron creo. rara? No sé, igual la pintan rara, es verdad. Claro, Porque le- yo sé la historia que pintan. O sea, te hago una pregunta, ¿le compras un auto usado a Lady Di o no? Vamos que Y siempre el haces auto esa chocado. pregunta. Pasa que el auto chocado. Es clave. Es como Está- la está de Miss arreglado, Bolivia. está arreglado. Sí, no A sé Miss si Bolivia se... no, No, ya sabemos que No no. le compro nada No. a mi Bolivia. Pero Nada. a Lady Pará, Di... lo clave es si Lady Di tenía a su nombre algún auto, ¿no? Pero ponele que tenga, un, Para no ver, sé, un el Duna. rojito ese. Un Duna Teníamos- 94. ¿No? Bien Con pedo. gas. No. Vos no le compras un Duna 94 a nadie, ¿no? A Lady Di, a nadie. Pero. ¿Sabés cómo estamos lo en- tiene estamos en Lady Di, el Estamos en el Duna? 96. Y viene. Estamos en el 96. Viene Diana y me dice: Tengo esto. Tenemos en el 96, viene con el Se lo 94 de compro. Duna. ¿Se lo compras? Se Se lo lo comprás. Ok, Y se lo un compro. par de besos también. Se lo compro. Sí, Hermosa. obvio. Ni hablar. Sí, Sí, ni hablar. Hermosa. Sí, sí, sí. Se lo compro. Bueno, mija, vos no me respondiste. Yo no sé manejar. ¿Pero se lo comprarías el auto usado? Sí, sí, yo se lo compro, sí. Me hago amiga también. Ok. Pero para conocer una si de muerte. verdad era rara o no. Todos somos raros. Bueno, pero ella... Con nuestras particularidades somos raros. Tenía- Tenemos una rareza. Pero Todos. como que la pintan demasiado misteriosa, eso es lo que me genera. Sí, Aparte de la bueno. joda. Pero no tiene réplica. La joda No tiene era- réplica. Sí, claro. Pero él es jodón igual que Petro y yo no los veo tan No tiene misteriosos. réplica. No tiene réplica, eso es cierto. Te doy la derecha. Bueno. ¿Por qué expediente es esto, Sergio, boludo? Y porque no sabemos No qué sabemos. pasó. No Mirá sabemos. si está en la Patagonia, Expediente viva, no sonó como de acá, Hitler y no como sé qué. Hitler, sí, es verdad. Está Con ahí una en el isla con río. Chabrán. O con Chabran, no sé, claro. Qué lindo. Está en el río mojando las patas. Escuchen, con el calentamiento climático se van a derretir los hielos de todos. Qué bueno. Habría que hacer un identikit de esos que hacen, ¿viste? ¿Cómo estaría Lady Di En 20 hoy? años. Hoy. Bueno, hablando de Lady, Julia, vamos a cerrar la sección.
Y le vamos a mandar un beso. Vamos a escuchar a Lady Gaga Ay. con Sí. Tony Bennett. Duets, claro. Viste que la reconoció con el Tremendo. Alzheimer. Justo sacaron un disco hace poquito ¿Qué disco, que está Duets? La grabado. puta madre. Que está grabado hace un tiempo. Se paró pandemia. Y Tony Bennett, Tony Bennett está con Alzheimer. Ya está en una situación que no recuerda, no conoce a su familia, pero la reconoció Lady Gaga. Lady Gaga. Reconoció a Lady Gaga cuando estaban grabando. ¿En O sea, serio? no se acuerda todas las letras. Es una cosa descomunal. No, igual viste que dicen que la parte del cerebro y la música está como en un Sí. costado que no suele tocar el Alzheimer. Es muy interesante esa historia. Así que léanla porque Qué Tony grande Bennett Tony, está a la altura de Frank, ¿eh? Un poquito más abajo, pero está ahí. Está ahí. Camina. Está ahí. Camina por ese, Sí, camina sí. por esa avenida. Podio, ¿eh? podio. Sí, camina por esa Podio. avenida. Bueno, vamos a escuchar Un poquito abajo de Ricky, ¿no? Pero bueno. un temazo. I Got You Under My Skin. Así que vamos con eso. Del nuevo disco. ¿Se nos fue Juli? No, me asusté. Nos vemos, Juli. Buen fin de semana. Adiós. Vamos con eso y ya venimos con mi Discover de Covers. Tommy The Who. The Who.